empiezas, el mundo empieza a ver, se levanta un estandarte, la fe que no ha de tener, en los debates de fuego y vapor, la verdad es nuestra armadura, defendiendo la verdad y la doctrina por altura. Huella católica, eco en la historia, defendemos la fe con toda la gloria. Huella católica, nunca se olvida. A las 12 horas mías, o sea, está fuerte. Pero ¿tenemos 2 horas de diferencia o 1 hora de diferencia? Bueno, yo tengo las 8:30 horas, 8:30. No, tenemos 1 hora de diferencia. Yo tengo las 9. Estás más adelante que yo. Claro. Más adelante que yo. Claro, yo aparte ya pasé música de todo tipo y ya iba a entrar a hablar yo del tema. Ya me iba a hacer catequista yo, ¿viste? Pero dije, no, esto queda mal. Dije. Dime, Mónico, contame un poco de Puerto Rico. ¿Cómo es? Yo anduve cerca, anduve por Nicaragua, anduve por Costa Rica, anduve por Miami y siempre tuve la intriga de ir a la isla. ¿Sí? Pues es una isla, ¿no? Puerto Rico. Sí, es una isla. Estamos rodeados de agua por todos lados. Bueno, ¿qué te puedo decir de Puerto Rico? Últimamente Puerto Rico ha sido bendecida por muchas áreas, también llena de pecados por donde quiera. Sí, claro, eso. Sí, eso bueno, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Es correcto, es correcto. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos desde el 1898, si no mal me acuerdo, casi 1900 por ahí. Pertenece a Estados Unidos como botín de guerra. Cuando España comenzó lo que era la guerra hispanoamérica, creo que son, no me acuerdo. Sí, hispanoamericana, creo que era. Hispanoamericana, él no se atrevió a defender a Puerto Rico. Ellos no se atrevieron, lo que hicieron fue que se lo regalaron a Estados Unidos. En aquel tiempo creo que lo vendieron por unas cuantas monedas de oro, que en total hoy en día serían como $32. ¿Sí? Como $32. Así que imagínate. Eran valiosos ustedes. Es correcto. Y la cuestión es que el comunicado no llegó a Puerto Rico, y cuando llegaron esos americanos aquí a Puerto Rico, creían que era una invasión, que iban a hacer los españoles que quedaron acá, tratar de repeler esa invasión. Y eso fue una masacre aquí en Puerto Rico. Bueno, la cuestión es que se solucionó todo eso. Creo que de aquí, de Puerto Rico, salió lo que se llama la palabra gringo. Porque cuando llegaron aquí a Puerto Rico, obviamente ellos venían vestidos de verde, ¿ves? Y lo único que sabían decir era green, la persona green, go. O sea, vete, green, go. De ahí salió todo eso. Claro. Sí, gringo. O sea, vete verde o verde fuera, algo así sería. Claro, sí. Pues, obviamente aquí no se sabía nada de inglés. Bueno, vos estás vestido de gringo estás vestido hoy. Gringo. De ahí salió todo eso y ¿Se habla el inglés allí, Mónico? O... Sí. Los idiomas principales, se puede considerar como principal el idioma, el inglés en Puerto Rico, también el español. Mira. En Puerto Rico se considera, o sea, lo consideran muchos puertorriqueños de Puerto Rico, lo consideran como segundo idioma. ¿Por qué? Porque no le tienen fobia al inglés. Tienen un tipo de fobia y es por la burla, porque aquí nosotros nos burlamos de todo. O sea, y cuando tú comienzas a hablar en inglés, you can start speak English. Te sale el acento ese latino y te empieza.
Está como con mucha gente que se va a España, ¿no? 2 o 3 meses y vuelve y oye, empiezan con y se fueron 3 meses. Desde la FED. Pero aquí en Puerto Rico tenemos, incluso dentro de la cultura puertorriqueña, tenemos lo que son el dialecto puertorriqueño, dependiendo de la región. Por ejemplo, yo te puedo hablar de una forma que tú no me vas a entender. Le dices, oye, para, brother, o sea, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué estás aquí? O sea, vete, láigate, vete para acá. O sea que ustedes son una nación independiente, ¿no? Pero a su vez administrada por Estados Unidos. Sí, federalmente estamos sometidos a Puerto Rico, pero ellos nos permiten tener nuestra autonomía, como cualquier estado de Estados Unidos, aunque nosotros no somos estado de Estados Unidos. Es como, mira la analogía que voy a hacer, capaz que está mal. Es como cuando Roma, por ejemplo, tenía su imperio expandido y le permitía a las naciones sometidas a tener su idioma, su religión, su cultura, algo más o menos así, ¿no? Sí, es lo que se llama un common, en inglés se llama un commonwealth, o sea, un común acuerdo. O sea, yo te dejo participar de algunos beneficios, no todos, pero de algunos beneficios de Estados Unidos, siempre y cuando tú me des unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, aquí se cobran. Bueno, escúchame, ¿cuándo me vas a invitar a Puerto Rico? Yo pago el pasaje, no pasa nada. Cuando quieras, muchachos, aquí está, las puertas están abiertas. Mira, llegas hoy mismo a Puerto Rico, yo te llevo a las playas de Puerto Rico. En un día damos la vuelta a toda la isla. No me vengo más, Mónico. Si me consigues un laburo ahí, no me vengo más, ¿no? Qué verga. Claro. O sea, aquí hay dominicanos que vienen sin papeles y trabajan. Pero te piden visa o algo así, ¿no? Si son de otros países, sí. Pero yo, como soy nazco ciudadano americano, como pasa con Pablo, tengo los beneficios de viajar sin tener papeles. O sea, yo puedo ahora mismo viajar a Estados Unidos y no me piden papeles. Pero por ejemplo, para entrar en Puerto Rico, yo quiero ir a Puerto Rico, no sé, a visitarte, ¿no? ¿Me piden visa o algo así? ¿Yo tengo que gestionar una visa acá en mi país o voy directamente? Sí, es como si fuese para Estados Unidos. Igual. Sí, igual. Es lo mismo. Te piden visa. Entonces vamos a empezar a gestionar. Bueno, Mónico, presentate para la audiencia porque ya vamos a entrar en la entrevista. Y bueno, si alguno quiere sumar, si quiere preguntar algo o capaz que quiere subir, siempre y cuando sea con respeto, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, preséntate nomás, Mónico. Sí, mira, mi nombre es Mónico Vázquez Rojas, porque tengo madre. Aquí en Puerto Rico se le ponen tanto el apellido del papá como el apellido de la mamá. Sí, igual que acá. Sí, en Estados Unidos no. En Estados Unidos le dejan el del varón, casi siempre. Mi nombre es Mónico Vázquez, pertenezco a la Parroquia Inmaculada Concepción de Juncos, Puerto Rico. Soy ministro de la Eucaristía, ministro de música desde los 16 años. O sea, más de 30 años soy ministro de la música. Soy catequista hace como 7 años aproximadamente, aunque este año estoy trabajando indirectamente con ellos, no estoy directamente, estoy haciendo indirectamente con ellos por algunos planes que estoy hablando con el sacerdote, con el párroco de aquí. Y soy estudiante de apologética del programa de DASAM, apologética, hace más de 2 años. Llevo 2 años ya metido en eso, aunque estoy bien lento en el curso, pero bueno. Y me considero autóctono, ¿qué le dicen? Autóctono. ¿Sí? Autóctono. En algunas investigaciones y estudios con cuestiones de la fe de la iglesia católica y protestante también. Bueno, esto es un poco la presentación casado, de nuestro... Casado. ¿Con hijos? Felizmente casado. ¿Con hijos? Sí, tengo 2 varones, no me dieron nena, pero me dieron muchas sobrinas. Y Dios sabe por qué no me dio nena. Dios sabe. Está bien. Bueno, este es nuestro hermano Mónico y ya entramos en la entrevista aquí en Plenitud. Quédate con nosotros. La entrevista.
Bueno, entramos entonces en la entrevista y me estaba tomando un mate porque como buen uruguayo no puedo. Sin el mate de mañana, imposible. Y está nuestro hermano Mónico Vázquez desde Puerto Rico, como él lo decía, catequista de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? De rito latino, el cual hoy nos va a hablar sobre los 7 sacramentos de la Iglesia Católica y creo que también de la Iglesia Ortodoxa. Déjame nombrarlos, Mónico. Bautismo, Eucaristía, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos y la confirmación. Estos son los 7 sacramentos. Y bueno, vamos a empezar por lo básico. Mónico, ¿podés explicarnos qué es un sacramento? Mejor no, ¿qué significa o qué etimología tiene la palabra sacramento? Bueno, tengo entendido que sacramentos viene de la palabra sacramentum, que significa sagrado o está sagrado. Incluso a la vez viene de lo que se llama mysterium en hebreo. Son signos eficaces de la gracia instituido por Cristo y confiado a la iglesia, como te lo dice también el catecismo en el numeral 1131. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituido por Cristo y confiado a la iglesia, por lo cual no es dispensada la vida divina, no es dispensada la vida divina. Los ritos visibles, estos signos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan la gracia propia de cada sacramento. Dan frutos en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. O sea, nosotros lo decimos así en la catequesis para que los niños lo entiendan. Signos visibles para un propósito invisible. O sea, son el medio por el cual la gracia utiliza para dar algo al alma de la persona o a la persona misma. Más o menos sería como un medio santo, un medio sagrado para cumplir tal fin. Más o menos entendiendo. Muy bien, y así que ahí tenemos la etimología o la palabra de lo que es el sacramento. Contanos, Mónico, ¿cuál es el primer sacramento para ustedes? Mira, por ejemplo, la confesión de fe luterana, nosotros tenemos 3 sacramentos, al tercero le llamamos el oficio de las llaves. Bueno, que algunas líneas luteranas lo tienen como sacramento, otros lo tienen directamente como un oficio. Pero principalmente las iglesias luteranas nórdicas lo tienen como un sacramento. Yo particularmente lo tengo como un sacramento, el oficio de las llaves, que sería la confesión y absolución. Nosotros tenemos 3. El bautismo, el sacramento del altar, comúnmente conocido como la Santa Cena, y la confesión y absolución. Contanos, ustedes tienen 7 y no sé si querés empezar por el bautismo, no sé cómo sí, tú quieras contarnos. Capaz que podemos entrar por el bautismo, ¿qué te parece? Claro que sí, claro que sí. No, pero te lo voy a dar en el orden. Yo tengo algo aquí que puedo compartir rapidito. Adiós, dale, espérate, ¿no? Ese no es. Perdón. Me encantó las canciones, las alabanzas que están cantando, de verdad. Son bonitas. Trato de ponerle un poco de color a esto. La ventaja que yo hice mucho tiempo radio junto con Luis Lisboa. Lo invité a mi hermano Luis a tener una entrevista de su conversión al catolicismo, pero como él es famoso ahora, no. Viste, como tiene. El hermano. Como tiene 3 millones de seguidores. Aparte. No creo que yo lo digo públicamente, aparte yo soy amigo de él, se lo digo en la cara igual. Me clavó el visto, el sinvergüenza ese. Digo, está bien, ya algún día voy a tener 3 millones de seguidores también. Bueno, pero algún día Luisito va a estar con nosotros acá en nuestro canal. ¿Lo muestro, sí. Mónico? Sí, ya lo puedes mostrar, Mira, a mí me gusta, cuando yo doy mi catequesis, me gusta no comenzar diciendo lo que es el sacramento, sino lo que hace el sacramento. ¿Entiendes? Y el primer sacramento que nosotros tenemos, porque lo voy a poner en el orden cronológico, en el orden que en sí se pone como, no de importancia, sino como de proceso en la vida del cristiano,
es la incorporación a Cristo. Esto se conoce como bautismo. ¿Ves? Para la Iglesia Católica, el bautismo es el medio por el cual te incorporas a Cristo, te acerca a Cristo. Bien, por aquí, vamos por aquí. Los sacramentos, aquí, por aquí, no, por aquí. El bautismo. Hay prefiguraciones en el Viejo Testamento sobre el bautismo. Primeramente, lo que dice el paso del Mar Rojo, está en Éxodo 13. El brote de la roca de Oreb, está en Éxodo 17. Y la curación de Naam en las aguas de Jordán, que es en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí están los textos, no puedo decir exactamente los versículos porque ya lo están viendo. Bien. Hay un simbolismo bautismal que es lo que expresa esta regeneración de las almas en Cristo. El hombre pecador es sumergido, lavado o bautizado en la sangre redentora y en la muerte de Cristo. Sale del baño totalmente puro, regenerado, muerto al pecado como Cristo y resucitado con él en una vida totalmente divina. Esto lo cogí del libro de los sacramentos de la vida cristiana, que es un buen libro que cualquiera lo puede conseguir, incluso hasta por internet. A mí no me gusta estar diciendo las cosas que están pirateadas, pero bueno, aparentemente ya pasó, caducó lo que es el derecho de autor y pues lo tienen regado por ahí gratuitamente, donde quiera por ahí. Pero es un buen libro del padre del franciscano Marie Michel Philip. Buen libro que es. Un libro de teología, maestro en sagrada teología. Los fundamentos bíblicos está en Marcos 16, 15, 16. No vamos a profundizar sobre eso porque no tenemos el tiempo suficiente. Estamos hablando de 7. Si fuesen 2 o 3 estaba bien, pero son 7. Aquí están los textos en Juan 3, 5, que dice que no nace del agua y del espíritu. Creo que también ustedes como luteranos lo utilizan también. Sí, exactamente igual. Ese texto. Aquí se explica, hace una explicación de lo que pues habla de la palabra notem, todo lo que está hablando. Y habla también de Juan capítulo 4, versículo 1 al 2, donde bautiza a Jesús, que lo que indica ese texto de Juan 3, y se sabe que habla del bautismo, es lo que viene en el capítulo 4, porque rápidamente tú ves que habla de eso, de nacer del agua y del espíritu, y ellos saben a bautizar. O sea, es más que claro que habla del bautismo, ese texto. Sí, claro, obvio. O sea, Mónico, y disculpa que te corte, o sea que el bautismo, yo te pregunto algo que yo ya sé, pero sé que capaz que va a haber gente que va a ver este video de otra confesión o simplemente un curioso que no sepa. Y te lo pregunto y vamos a hacer cuenta que yo no sé, pero el bautismo, ¿para ustedes perdona pecados? Sí, a eso iba. Perdón. A eso iba. Dale. Tenemos aquí, habla de los en los textos de Juan 3, sigue hablando de Juan 3, en Hechos capítulo 22 habla de bautismo, y cuando vamos a Ezequiel vemos una tipología ya de lo que se iba a suceder con lo que hace el agua. Dice en Ezequiel 36, 25, 28, dice: derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandamientos y respeten mis órdenes. Habitarán en la tierra que yo di a sus padres. Ustedes serán para mí un pueblo y a mí me tendrán por su Dios. Fíjate que aquí está todo resumido de lo que sucede con el agua. Primero, purifica. Para purificar, purifica de qué? Del pecado. Segundo, da un corazón nuevo, la regeneración. Y tercero, te infunde el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas cumplir las leyes y los mandamientos de Cristo mismo. Ya esto estaba etimológicamente hablado, tipológicamente hablado en el Viejo Testamento. Y cuando hablamos de los efectos, está en la parte A que dice nos da una nueva vida en Cristo, que aquí te lo dice, utiliza Tito 3:5, que por cierto Calvino acepta que este texto habla del bautismo. No sé por qué hoy en día los calvinistas no lo hacen, pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar. Perdona pecados, como dicen Hechos 2:38, Hechos 22:16 y Efesios 5:24 al 26.
somos incorporados a la iglesia, como dice en Hechos 2:41 y Primera de Corintios 12:3, según el Catecismo 11:31, 12:26, 12:63, 12:65 y 12:67. Ajá. Y obviamente esto también lo utilicé del libro que estamos hablando, de Fundamentos Bíblicos del Catolicismo, página 182. Así que yo creo que están resumidos todo lo que los efectos que hace, según la Iglesia Católica, el bautismo. Bien. Bueno, dame un segundo. Estás en plenitud. No sé si querés pasar a otro sacramento. Sí, bueno, podía dar los textos, aquí te lo estoy colocando para que lo vean. Los padres de la iglesia, algunos padres. Hermas, Cipriano, Tertuliano. Cipriano también, que habla de eso. Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo. Crisóstomo, para mí Crisóstomo es lo más. No. ¿Qué querés que te diga? Sí, no, Crisóstomo es contundente, o sea, es brutal en cuanto al bautismo, como habla. El otro día terminé de leer un curso de patrística, ¿no? En un buen libro, y le pasé un comentario a Luis sobre la Mariología, ¿no? Sí. Y le digo, porque aparte tiene un montón de referencias de los padres de la iglesia y de todo eso. Y le digo a Luis, si no me hago católico con este libro, le pego en el palo. No, es que mira, es muy interesante porque aunque cuando tú te pones a leer los padres de la iglesia, todo esto que estamos pasando con el protestantismo, especialmente con el neopentecostalismo y todo, ya lo pasaron los padres de la iglesia, o sea, lo pasaron y nosotros nos vemos reflejados en todo eso que ellos hicieron, esa teología, tratando de explicar. Algunas veces nos ocurre o sea, nos da las ganas de hacer como hizo San Nicolás a Ario, pero bueno. Claro, sí. Pero mira, hay algo que yo leyendo la patrística, ¿no? Principalmente este libro de patrística, que es un curso, digamos, de patrística, lo que yo puedo ver, capaz que no es algo que yo quiera remarcar como una falencia en la Iglesia Católica Romana, sino que puedo ver más la patrística extendida en la Iglesia Ortodoxa que en la Iglesia Latina. Sí. No sé realmente en qué va. Capaz que sea por causa que la Iglesia Católica de Roma empezó como a combatir la reforma, capaz que por eso, no sé, algunos ritos y esas cosas han cambiado. Yo te explico por qué. Recuerda que donde comenzaban estos tipos de herejías, perdón a los hermanos ortodoxos. No, está bien. Era mayormente la ortodoxia. O sea, y por esa razón, o sea, el asunto cuando tú ves los concilios, específicamente los concilios, cuando tú ves en esos concilios ese desarrollo que muchas veces se leían los padres de la iglesia en los concilios, ¿entiendes? Se leían mucho eso. Vemos esa relación, ese ataque, esa pelea que había el occidente con las herejías que sucedían del oriente, ¿entiendes? Porque la gran mayoría venían de allá. O sea, no sé qué es lo que sucedía allá, pero por lo menos tengo entendido, y es lo que he leído, que la gran mayoría de las herejías provenían del oriente, ¿entiendes? Sí, porque aparte este libro que yo terminé de leer, que voy a releer nuevamente, porque yo tengo esa metodología de leer un libro y después lo voy leyendo más suave, más despacio, donde las ideas te quedan mejor. Y este libro marcaba mucho eso, ¿no? Sobre las falencias que venían de ese sector de la iglesia. Pero lo que remarca también este libro es sobre esa patrística extendida. Pero bueno, no nos vayamos de tema. No sé si querés pasar a otro. Vamos para el otro.
El otro nosotros lo conocemos como nuestra perfección en Cristo. Aquí va a comenzar, ya nos fueron regenerados, nos incorporaron al cuerpo de Cristo, somos ya de Cristo, nos acercamos a Cristo. Ven, por eso es que aquí nosotros utilizamos el texto del bautismo infantil, donde dicen, dejad que los niños vengan a mí, por eso mismo, porque para la Iglesia Católica, y eso a mí se me había olvidado decirle, el pecado original, no sé si la Iglesia, los luteranos tienen ese conocimiento, pero sí, para la Iglesia Católica el pecado original no es el estado caído del hombre, vamos a decirlo así, no es eso. Esa es la consecuencia del pecado original. El pecado original es la falta de justicia y de santidad. El ser humano no está desprovisto, nace desprovisto de la justicia y la santidad que ya Adán y Eva tenían. ¿Ve? Eso es lo que nosotros creemos el pecado original. Por tanto, para poder acercarse a Cristo, tú tienes que estar en la justicia y en la santidad, que a través de la gracia ocurre eso. Ajá. Y por esa razón es que nosotros, al saber que dice Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí, no solo impidan, lo que está diciendo es bautícenlo, porque es que la única forma que tú puedes acercarte a Cristo es que, que seas regenerado, que seas incorporado a través del bautismo. Bueno, eso es lo que muchos hermanos de otras confesiones no logran entender, ¿no? No logran entender. Pero bueno, está. Decime, en la ortodoxia se llama la crismación, ¿no? Sí, esto está indicado dentro del bautismo, porque es parte del rito, que es cuando se le une. Nosotros también tenemos la confirmación, pero no la tenemos como un sacramento. Sí, nosotros ya mismo llegaré a eso. Dale. Esta perfección, o sea, el Espíritu Santo es infundido a través del bautismo. Pero ¿qué sucede? Necesita ser rehabilitado. O sea, como quien dice, que el hombre sea consciente de que tú tienes ese Espíritu Santo y activarlo. Vamos a decirlo así, activarlo. Si yo le digo a mis niños, para que lo puedan entender. Sí, para que se entienda. Para que se entienda. ¿Cómo se activa? La Biblia misma nos dice cómo pueda suceder eso. Por ejemplo, vamos para allá. ¿Okay? La confirmación, el sacramento de la confirmación cristiana nos hace soldados de Cristo, apóstoles y si es preciso, mártires. ¿Ve por qué? Porque nosotros creemos que hay personas que en el martirio ocurre esta activación, o sea, comienzan a predicar y comienzan a hablar de una forma, bueno, que no habían tenido anteriormente. El Espíritu Santo prometido para toda la gente desde el Viejo Testamento, eso lo podemos ver en Joel 2:28, en Isaías 44:3, en Juan 16:13 y en Juan 7:39 vemos el cumplimiento de esas dos profecías que estaban hablando. En Hechos capítulo 8, versículo 14-17, ocurre algo muy importante. Fíjate que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjate cómo aquí estaban bautizados, pero no, o sea, no había sido como que activado. Cuando dicen recibido el Espíritu Santo, es como que necesitaban ese impulso que a través solamente de la imposición de manos se recibe. Eso lo vemos en el siguiente versículo, en el 17, donde dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros llamamos confirmación. A mis muchachos de catequesis yo les digo, señores, estamos hablando de 16, 15, 16 años, 17 años, que se le da el sacramento. Digo, esta es la primera decisión de adulto que usted va a hacer. O seguir a Cristo o seguir en el mundo. Es aquí donde tú vas a decir, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero ser de Cristo, yo quiero tener ese Espíritu Santo y quiero predicar el Evangelio. Eso es lo que yo le digo a mis muchachos, por lo menos yo personalmente. Claro. Mis muchachos. Y es aquí donde comienza lo que se llama el sacramento de la confirmación, porque es la perfección. Comienza el Espíritu Santo a perfeccionarte. Te empieza a reconocer que tú eres un pecador, que eres de la nada, que comienzas a vivir en Cristo. Bueno, por lo menos intentas a vivir en Cristo, siguiendo la gracia, ¿ves?
comienzas a crecer, comienzas a pedir perdón a Dios. Por eso es que nosotros creemos que la justificación es un proceso, porque por esa petición de perdón de Dios, que es constante todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas a dormir. ¿Sí? Y si te ha dormido, más todavía. ¿Sí? Entonces, continúo, rapidito. Por medio de por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu. El sello es el símbolo de la persona, como dice en Génesis 38, 18, y en Crónica creo que es 8:9, si no me acuerdo. Signo de su autoridad, Génesis 41, 42. De su propiedad sobre un objeto, de Deuteronomio 32, 34. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico, ¿ves? En Primera de Reyes 21:8, o un documento, Jeremías 32:10, y lo hace, si es preciso, secreto, Isaías 29:11. En 2 Corintios 1:21 también vemos eso mismo que ocurre en Efesios 1:13 y en Efesios 4:30. Y aquí los padres de la iglesia también hablan sobre eso. Tertuliano nos dicen claramente, ustedes pueden buscar aquí están los que nosotros nos hablamos sobre los padres de la iglesia, no quiero profundizar en eso. Y el Cirilo de Jerusalén, otra vez Cirilo, y el séptimo concilio de Cartago. Este séptimo concilio, si me permites un segundito, te lo voy a leer. Sí, dale, léelo. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo habló con su voz divina diciendo: a menos que un hombre nazca de nuevo del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Este es el Espíritu que desde el principio fue llevado sobre las aguas, porque ni el Espíritu puede obrar sin el agua, ni el agua sin el Espíritu. Por lo tanto, algunas personas interpretan este pasaje erróneamente para sí mismas, cuando dicen que por la imposición de la mano reciben el Espíritu Santo, y así son recibidos, cuando es manifiesto que deben nacer de nuevo en la Iglesia Católica por ambos sacramentos. O sea, esto es lo que está condenando a aquellos que dicen: no, es que ya yo fui bautizado en el Espíritu, no necesito el agua. No, necesita los dos. Necesita el sacramento del bautismo y la imposición de las manos para activar y sellar, ese Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros llamamos confirmación. Bueno, ese sería el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Sí. Dame un segundo. Seguimos con Plenitud. Ahora, Mónico, lo que yo puedo observar también, mayormente en Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia había nacido, ¿no? Estaba en pañales, iba aprendiendo a caminar, iba creciendo, iba desarrollándose. Tampoco creo que la iglesia del primer siglo sería la iglesia ejemplar, porque tenían sus disputas, sus contiendas, sus peleas, ¿verdad? Uh-huh. Por eso que también los apóstoles se vieron en la necesidad de escribir, de dejar sus enseñanzas por escrito, ¿no? Para que eso quedara como autoridad, ¿no? Más allá de la tradición oral, más allá de lo que se podía enseñar también oralmente. Pero lo que yo puedo ver, y esto muchas veces es lo que le digo a muchos hermanos de otras líneas, de otras confesiones de fe, mayormente protestantes, que también habían muchos ritos, y poner las manos, esto, unción con aceite, aquello, lo otro, estaba lleno de ritos. Muchas veces te pasará a ti como católico, a mí me pasa también como luterano, que nos critican de tener muchos ritos. Lo que yo trato de explicar, que para nosotros, como confesión luterana, no es que estos ritos sean leyes, pero no van contra el Evangelio, no van contra la Escritura, sino que son sacados de la Escritura y edifican a la iglesia y edifican la fe de uno. Entonces, lo que yo observo, que la iglesia del primer siglo también tenía un montón de ritos. Y esto es lo que muchas veces, no es que no entienda, no puedo comprender cómo algunos hermanos, en ese afán de reformar todo lo romano, ¿verdad? Todo lo ortodoxo,
quitan todo y no se dan cuenta, o yo tampoco me daba cuenta, que esto es un patrimonio de la iglesia, un patrimonio cristiano, que lo tendríamos que atesorar y valorar. Tal vez en mi posición como luterano no te voy a conceder que sea un mandamiento de Dios, pero sí voy a conceder que es algo que nos puede edificar. Y esto es lo que tenemos como iglesia luterana. Cuando se inicia la reforma protestante luterana, no se quitó todo como lo hizo la reforma posterior a lo que fue el luteranismo, sino que dejó estas cosas porque se entendía y se entiende hoy que también edifica a la iglesia. No sé si más o menos podés compartir esta visión, Mónico. Sí, incluso yo le he dicho en varios videos que he hecho en Huella Católica y he hecho en otros videos, hay no sé si la palabra es correcta, pero es un deterioramiento de lo que es la liturgia, porque estos ritos pertenecen a la liturgia misma de la iglesia, ¿entiendes? Es historia del cristianismo, y eso es lo que muchos no entienden. Es historia del cristianismo. Claro. Entonces, al estar los ritos entrelazados a la liturgia misma, no se puede separar y va perdiendo, cuando lo separan, va perdiendo lo que es el sentido de la adoración misma. Porque si tú ves la liturgia cristiana de los primeros tiempos, está ligada a estos ritos y es el método por el cual se llegaba a la adoración plena, ¿entiendes? Porque estamos hablando de la Eucaristía, estamos hablando de la imposición de la mano, de todo ese sentido sagrado, sacramentado que había dentro de estos ritos, se va perdiendo y se va degradando y llegan a un sentido de que la adoración es el gritaera, es el brincar, es el saltar. Tú sabes, yo siempre le he dicho que hay una degradación del sentido de lo que es la adoración misma. Y sí, la han convertido en algo que es mucho más, no sé, sentimentalismo, mucho más sensacionalismo, vamos a decirlo así. Y yo lo puedo catalogar como secular, porque si vos haces la comparación, ¿no? Y le sacás lo que es el culto a Dios y lo comparás con otras festividades del mundo, sí, pegan el palo. Pero, ¿sabes qué? La línea pentecostal, yo fui pentecostal y lo hablo con propiedad, muchas veces critica al catolicismo romano o al catolicismo ortodoxo, o incluso al catolicismo luterano, si lo podemos llamar, sí. De ritualistas. Pero ellos no se dan cuenta que ellos tienen rituales que son de la iglesia. Imponer las manos, la venida del Espíritu Santo, el bautismo, la Santa Cena, y algunos tienen unción por los enfermos, y todo eso proviene de la iglesia histórica. Entonces, muchas veces cuando vamos a señalar algo, tenemos que primeramente mirar para nosotros y a ver qué es lo que hacemos. Porque lo que yo siempre digo, le guste o no le guste a los evangélicos, tienen herencia católica romana. La tienen, porque la mayoría de las cosas que se practican en una iglesia pentecostal vienen de la iglesia católica, vienen de la iglesia histórica. Y quiero que se entienda bien esto, no es que estoy diciendo que la iglesia pentecostal es igual que la iglesia católica romana, no, estoy diciendo que tienen cosas que son de la iglesia católica. Entonces a veces criticamos, como pentecostal criticamos a la iglesia católica, sin embargo tenemos cosas muy idénticas. Y esto es lo paradójico. Es lo que nosotros llamamos elementos de santidad. Estos son los elementos de santidad que nuestros hermanos esperados, así nosotros le llamamos, tienen y profesan. El bautismo es uno. O sea, el bautismo trinitario, que quede claro, bautismo trinitario. Claro, exactamente. Sí. Nosotros reconocemos ese bautismo de ellos porque es un elemento de santidad. Fíjate que hablamos de elemento de santidad. Lo mismo, sacramento. O sea, elemento. ¿Entiendes?
y es parte de ese rito, no de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro, yo te entiendo al hermano Plenitud cuando habla sobre el catolicismo romano, porque salen de ahí el pentecostalismo y todo. Claro. Pero en sí viene del rito de lo que es el catolicismo, es decir, cuando la Iglesia Católica y Ortodoxa estaban juntas. O sea, tenemos un caso sencillo. El que lea a Justino Mártir, cómo explica la liturgia al emperador, está viendo todo un rito. Sí. Todo un rito. O sea, Justino Mártir explica cómo era la liturgia en aquel tiempo, que si se echaba una gota de agua en el vino, que si se daba el opúsculo del saludo de la paz, todo eso lo habla ahí, todo eso. Incluso creo que menciona lo que es el credo bien cortito también, pero es bien corto, un credo bien cortito que había en ese tiempo, si no me acuerdo. Decime, ¿pasamos a otro sacramento, Mónico? Sí, vamos allá. Vamos al sacramento ahora. Esto es Plenitud. Dale nomás, dale. Sí, aquí vamos al perdón de Cristo. El perdón de Cristo, que es la penitencia. Por eso que nosotros hablamos de la justificación, porque este proceso... Déjame que te corte. Esto me hace acordar a mi mamá y a mi papá. Te voy a mandar en penitencia. Le teníamos... Por eso que yo hasta ahora cuando leo penitencia, un terror le tengo a eso. Es que la penitencia está ligada, o sea, está ligada con lo que es la confesión. Este es el sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia. Nosotros por lo menos nosotros los catequistas le decimos a los niños el sacramento de la penitencia. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender la unidad que hay, la penitencia con la confesión, con tu confesar el pecado. Y eso lo vamos a ver rapidito aquí ahora. Estos son los numerales del catecismo donde se habla de este sacramento. En el numeral 1425 dice: habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana. Nosotros conocemos el sacramento de bautismo como el sacramento de la iniciación cristiana y el sacramento de la penitencia como sacramento de la iniciación cristiana también. Para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revertido en Cristo, como dice en Gálatas 3:27. Pero el apóstol San Juan dice también: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. No entiendo cómo hay pentecostales que dicen que son inmaculadas, pero bueno, eso es otro. Y el Señor mismo nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas, Lucas 11:4, uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados. En el numeral 14:26 dice, continúa diciendo: la conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibido como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Efesios 1:4. Como la iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Efesios 5:27. Sin embargo, la vida nueva recibe, voy por aquí para el que lo sepa, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudado por la gracia de Dios. Esto lo pueden ver en el Dessinger 15:15. Esta lucha es la de la conversión con mira a la santidad y a la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. ¿Qué es lo que está diciendo en esta parte? La más importante, para mí lo más interesante. Aquí, perdóname. Todo esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nosotros recibimos el perdón del pecado original. O sea, por medio del bautismo se nos da la justicia y la santidad que habíamos perdido. Pero por estar en la carne, seguimos la concupiscencia. O sea, la inclinación a pecar va a estar. Claro. Y si está ahí constantemente esa inclinación a pecar, debe haber un método, debe haber una forma por la cual nosotros constantemente convirtiéndonos, porque la conversión no es un proceso de un instante. Para la Iglesia Católica, la conversión no es un proceso, no es un instante en el tiempo pasado, sino que es todos los días. O sea, nosotros...
Por eso Juan dice, para que todo aquel que cree, es un verbo presente continuo, ¿no? O sea, no es creer en un tiempo puntual y se terminó el pleito, no, es creer todos los días. Y creer todos los días significa negarse todos los días a uno mismo. Es correcto. Y eso es lo que nosotros entendemos como la justificación progresiva. Porque si está constantemente arrepintiéndonos y pidiendo perdón a Dios de los pecados veniales, los pecados mortales, es lo que vamos a confesar. Eso es otra cosa. Ahora, si ya va a pasar mucho tiempo con pecados veniales, tienes que confesar tus pecados veniales. Pero eso lo vamos a ver ya mismo. Si estamos constantemente en ese proceso, que es lo que nosotros llamamos, toda la noche hacemos lo que se llama un examen de conciencia. Una reflexión. Un examen de reflexión. Todas las noches, el católico practicante, el que está bien practicante en esto de aquí, porque tenemos católicos nominales, que son nominales. No, fíjate que nosotros en nuestra misa o en nuestra reunión, cuando el pastor invoca la absolución, primeramente hacemos y queda toda la iglesia en silencio, ¿no? Hacemos una reflexión. También nosotros. ¿No? Sí, también nosotros. Exactamente igual. Incluso bueno, esa tradición, que es una tradición apostólica, se ha quedado, que es lo que se llama la confesión pública. Eso es una confesión pública. Claro. Esa es la confesión pública. Cuando nosotros decimos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras, eso es una confesión pública. Estamos haciendo una confesión pública. Y cuando cuando cantamos el Señor ten piedad, decimos, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, es pidiendo ese perdón de Dios. ¿Entiendes? Y ahí viene el sacerdote, el que es presbítero, y dice que Dios por su infinita misericordia, exactamente, pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Eso es lo que para mí, sinceramente, para mí ese momento, vos fíjate, ¿no? Cuando era pentecostal o evangélico, no tenía eso. O sea, si bien iba a la iglesia y confesaba mis pecados ante Dios en oración, pero no tenía esa pronunciación del pastor. Hoy, en la confesión en la que estoy, tengo esa pronunciación de mi pastor. Correcto. Y eso para mí es un momento sublime, porque no es falta de fe, sino que estoy entendiendo que Dios está perdonando mis pecados. Es correcto. Y eso para mí tiene el mismo valor que cuando yo participo del sacramento del altar. Para mí es un momento sublime. Sí, no. Incluso tú te tienes que acercar al sacramento del altar completamente perdonado. Claro, no puedes... Exactamente. Eso, por lo menos yo sé que la iglesia luterana lo hacen también. Sí. El asunto está que la persona tiene que estar y tiene que reconocer en ese momento su debilidad. Porque si tú lo dices, como nominalmente algunos lo hacen, yo he pecado mucho pensamiento, palabra, mi culpa. O sea, señores, no están haciendo nada. O sea, tú tienes que tu debilidad. Bueno, una vez un pastor luterano en un sermón dijo, ¿no? Que la absolución consiste, obviamente, en el perdón de Dios, dado por Dios, pero también es confirmada en el arrepentimiento. O sea, de nada vale de que el pastor o el reverendo te absuelva si no tenés un cambio de actitud, si salís de la iglesia y seguís haciendo lo mismo. O sea, no tiene ningún valor, Bueno, creo que va por ahí un poco. También, no sé si querés agregar algo más al tema de la... Estamos en la confesión, ¿no? Sí, la confesión. La penitencia, sí. Algo que también nosotros reconocemos es que el que está haciendo ahí, el que está confiriendo el perdón de los pecados, nosotros no lo consideramos como la persona misma, sino como Cristo mismo. Por eso que hablamos de in persona de Cristi, o sea, en persona de Cristo. Y eso lo vemos, ya verán cómo hay textos bíblicos que eso lo indica. Solo Dios perdona el pecado. Eso lo dice en el Catecismo 14, en numeral 1441 y 1442. Pero mira qué sencillo. Dice, solo Dios perdona los pecados. Marcos 2:7. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice asimismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Marcos 2:17. Y ejerce ese poder divino
tus pecados están perdonados. Marcos 2:5, Lucas 7:48. Fíjate cómo él tiene el poder y lo ejerce. ¿Okay? Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres en Juan 20, 21, 23. Sí. Eso yo creo que ustedes lo tienen, ese texto. Sí, en sí, el sí. menor. En el catecismo sí. Exactamente. Exactamente igual. Sí, es igualito. En el 42 dice, Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió el precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio de poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. Ese es otro nombre que nosotros le llamamos a este sacramento. Y está en 2 Corintios 5:18. El apóstol es enviado en nombre, aquí está, míralo aquí, en nombre de Cristo, en persona de Cristo. Y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica. Dejaos reconciliar con Dios. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Sí. Es ahí bueno, que nosotros... Mira, hasta aquí, por ejemplo, hemos nombrado el sacramento del bautismo, que estamos de acuerdo, vos como católico romano y yo como luterano. Después nombramos, tenemos ahora el sacramento de la absolución o penitencia, que estamos en lo mismo, y habíamos tenido el sacramento de la confirmación o de la crismación, que para ustedes es un sacramento, para nosotros es un rito, que no tiene el valor de un sacramento porque consideramos que no es algo que haya sido, digamos, instituido por Dios. Pero bueno, eso es otro tema. No quiero que este diálogo se transforme en un debate, sino de conocer, porque el formato que yo tengo en la entrevista dentro de este canal es conocer el porqué y el cómo de algunas confesiones cristianas, del mundo cristiano. También voy a tener acá a mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, y la visión no es debatir con ellos, sino conocer el por qué y el cómo. Entonces, la audiencia después que participe del live o que mire este video sacará sus reflexiones, después formulará algunas preguntas y bueno, este es el motivo. Estaría bueno que también se integren y formulen preguntas. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el invitado, según su capacidad, estará dando una respuesta corta, ¿no? Porque si no estamos 3 días hablando de esto. ¿Vamos a pasar a otro sacramento, Mónico, o tenés algo más para agregar? Bueno, yo puedo pasar por encimita los padres de la iglesia que nos hablan. Por ejemplo, en Ignacio de Antioquía, Orígenes, aunque no es padre de la iglesia, no lo consideramos de la iglesia, pero este texto fue antes de cometer sus herejías. Sí. Ojo, Orígenes en lo que es en su desarrollo de la Trinidad es excelente. Sí, es excelente. Muy bueno. Eso no se le puede negar. Es correcto. Y tenemos a Cipriano de Cartago en su tratado 3, párrafo 6, que habla de esa conferencia, eso de conferir el perdón de los pecados y todo. Incluso hay padres de la iglesia donde escribieron la oración que hicieron sacerdotal para pedir esa de hecho al obispo, ¿sabes? Para que le confiriera el perdón, ese don del perdón de los pecados. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día. Son más padres de la iglesia, pero eso fue lo que puse. Y el próximo sacramento, bueno, no sé si quiere darle un anuncio antes de entrar al próximo sacramento. Sí, ya, dame un segundo. Un momento con la verdad de Dios. ¿Te gustó este sistema que tengo de dar los anuncios? Me gustó. Por lo menos vamos marcando, separando con esto, ¿verdad?, los temas. Y ahora entramos en el tema de la Eucaristía. ¿Me puedes explicar un poquito sobre esta palabra Eucaristía? Porque el mundo evangélico la conoce como Santa Cena, ¿no? En la Iglesia Católica, bueno, en la palabra Eucaristía
viene de la palabra eucaristein, que significa dado gracias, dar gracias. Y eso lo sacamos mucho del texto bíblico en donde Jesucristo instituye la última cena. ¿Por qué? Porque donde la instituye, la última cena es en el momento de la tercera copa, que la tercera copa, según el rito de la Pesaj, es la copa de la gracia, de dar la gracia, de la gracia misma. Y eso nosotros, pues, de ahí fue que sacamos la Eucaristía. Aunque también a la misa completa se le llama Eucaristía también. Eucaristía. Ajá. O sea que Eucaristía, para entenderlo mejor, es dar gracias. Dar gracias, es correcto. Ajá. Aquí tenemos lo que dice el libro que estoy usando, que es el Sacramento de la Vida Cristiana. En la página 77 dice: el bautismo nos incorpora al Verbo encarnado. La confirmación nos hace crecer en él. La Eucaristía consuma nuestra transformación en Cristo. Eso es lo que causa la Eucaristía. Por eso que nosotros lo tenemos como sacramento, porque causa la transformación, va consumiendo la transformación. El sacramento de la Eucaristía, que contiene en sustancia el bien común de la iglesia, como dice Santo Tomás, militante y triunfante, es la fuente de toda la gracia, como lo dice en el Catecismo del Concilio de Trento. A título de sacramento y de sacrificio, por la Eucaristía, sacramento, desciende, por eso que especifica que es el sacramento, no la misa. Por la Eucaristía, sacramento, desciende sobre los fieles toda la gracia de la encarnación redentora. Por la Eucaristía, sacrificio, sube hacia la Santísima Trinidad todo el culto de la iglesia militante. Sin la Eucaristía, la iglesia de la tierra estaría sin Cristo, porque nosotros creemos que está Cristo presente, ahí viene presente, no solamente sacramentalmente, sino también como cuerpo de Cristo también. Y como cuerpo de Cristo ofrecemos ese sacrificio. No es que matamos a Cristo, no es que lo volvemos a sacrificar, sino es un sacrificio incruento, sin asesinato. El mismo Cristo lo ofrecemos, y ofrecemos también nuestros dones, bueno, nosotros como iglesia luterana lo denominamos el sacramento del altar, ¿no? O sea, también lo tenemos como Eucaristía porque damos gracias, y lo tenemos también como un sacrificio, pero un sacrificio de alabanza. Es correcto. No es que se mata, se sacrifica o se mata a Cristo nuevamente, y es lo que muchos evangélicos a veces nos acusan a nosotros, ¿no? Es que, a ver, yo a veces lo explico bien al uruguayo. ¿Por qué al uruguayo? Porque a nosotros nos gusta mucho el asado, el cordero, la carne asada, ¿viste? Nos encanta. Nosotros queremos comer un asado e inventamos cualquier excusa para reunirnos con alguien. Y realmente queremos comer asado, no es que queremos reunirnos con alguien, ¿verdad? Pero entonces yo más o menos lo explico así. Es como que yo te diga a vos, Mónico, mira, Mónico, el domingo tengo un cordero para sacrificar. Te invito para sacrificarlo y lo asamos y lo comemos. ¿Te parece? O me decís, bueno, tú venís, lo sacrificamos, lo asamos y lo comemos. Entonces, para el otro domingo te digo, Mónico, tengo el cordero para comer. Te invito para que vengas. Y vos me decís, ¿pero vas a matar otro? No. Es el mismo. Es el mismo. Pero lo asamos y lo comemos. Entonces, ¿cómo es que se entiende esto? Nosotros entendemos que el cordero ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. Simplemente que en la Eucaristía ese sacrificio se renueva domingo tras domingo, y así celebramos y damos gracias. O sea, yo te invito a comer el cordero, pero lo matamos de vuelta. No, el cordero ya está muerto, ya fue sacrificado. Te invito a comerlo nuevamente. Eso es lo que yo más o menos explico para que muchos evangélicos me puedan entender. Y no es que volvemos a sacrificar a Cristo, no. Le damos gracias a Dios por el cordero sacrificado, porque ese sacrificio se renueva. Creo que más o menos en la Iglesia Católica vendría a ser algo similar, ¿no? Sí, nosotros, obviamente, utilizando varios textos bíblicos, incluso la palabra anamnesis, que el problema de la palabra anamnesis es que muchos
protestantes, especialmente los pentecostales, creen que es un simple recuerdo, pero la palabra anamnesis tiene una profundidad mucho más. Claro, Es hacer presente algo, un suceso que está en el pasado, pero hacerlo presente otra vez. O sea, traerlo a la memoria, pero no solamente traerlo, sino ser partícipe de esa memoria. Eso es lo que hace el anamnesis. Bueno, nosotros tenemos el mismo concepto. El mismo concepto de anamnesis lo tenemos nosotros. Es más, lo utilizamos muchas veces ese concepto. Claro. Para entender. Bueno, por eso que nuestros hermanos evangélicos, a nosotros los luteranos, nos acusan de no estar reformados totalmente. Católico, Yo me río. No, y yo me río, ¿no? Porque digo, puya vida, digo yo. Nuestro padre reformador es Lutero y nos acusa a nosotros de no estar reformados. Dios mío. Mira, hay otro asunto más que se puede entender por qué ese sacrificio se tiene que hacer. Fíjate que en Apocalipsis dice, hay un texto, no me acuerdo exactamente, pero dice que Cristo fue sacrificado desde la eternidad, algo así dice, desde siempre. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo sube, después del sacrificio que hace, sube a las alturas, Él está presentando su sacrificio. Él no ha salido del aposento alto, bueno, utilizando el lenguaje protestante, pentecostal, precisamente. Sí. Él no ha salido todavía de allá. Si no ha salido todavía de allá, es que el sacrificio todavía está. Porque cuando termina el sacrificio es cuando sale del aposento alto. O sea, según haciendo una tipología de lo que es el sacrificio de la expiación que se hacía en el Viejo Testamento. El sumo sacerdote, hasta que él no sale del aposento alto, no se termina el sacrificio. Por tanto, él está todavía en el aposento alto, en el lugar santísimo, presentando su sacrificio. Por tanto, ¿qué les compete hacer los sacerdotes que están en la primera tienda, que es lo que está en la tierra? Presentar dones, presentar ofrendas. Eso es lo que le compete. Mientras él está de adentro, a nosotros nos compete hacer eso. Yo creo que más que claro no puede estar. ¿Entiendes? Claro. Y por esa razón nosotros consideramos a los presbíteros como sacerdotes. Creo que también los luteranos lo tienden así, porque le dicen sacerdote también. Por lo menos en los concilios, en el catecismo le llaman sacerdote, pero bueno, no sé si todavía lo consideran así. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si vos vas a ver las iglesias luteranas nórdicas, por eso que yo digo que la iglesia luterana, y acaso es un tema de discusión, obviamente, como la iglesia anglicana lo tienen ustedes. Nosotros tenemos obispos, por lo tanto tenemos sucesión apostólica. Es según el sector donde esté la iglesia. En Estados Unidos se ven muchos reverendos, sacerdotes, obispos, en el norte de Europa también. Acá en Latinoamérica no es tanto, acá se estila más el nombre de pastor, o capaz que en algunos lados superintendente, cuando es pastor responsable de toda una región, que vendría a ser obispo. Pero sí, hay obispos también y hay reverendos y hay sacerdotes. No sé si querés agregar algo más. Sí, por último, aquí están los textos bíblicos, algunos de los textos bíblicos, incluso si utilizamos también para justificar lo de los sacrificios en 1 Corintios 15, 1 Corintios 10, 15 en adelante, donde se habla de los tres tipos de sacrificios que había en ese tiempo primitivo. Y tenemos a los padres de la iglesia. A mí me gusta utilizar, mira, aquí está Justino Mártir, que es donde habla de la liturgia, que está en Apología capítulo 66. Habla de la liturgia y habla también de la Eucaristía. Ignacio de Antioquía para mí es el sublime, o sea, el más claro, donde habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, incluso cuando dice que hay que sacar a los docetas porque niegan que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. O sea, cuando dice que es la Eucaristía, no dice que niegan que es el cuerpo de Cristo, sino que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Que hay un enlace bien sustancial ahí en cuanto a lo que es el cuerpo de Cristo presente en el pan y el vino. Ahora fíjate que esa controversia también está hoy en mucha rama evangélica, que no creen que sea sustancialmente, digamos, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Por eso que yo a veces, yo también tenía este concepto cuando era evangélico, cuando era pentecostal. Pero déjame decirte algo.
En la iglesia pentecostal que yo participaba, que fui pastor de esa iglesia también, nosotros creíamos que la Santa Cena era el cuerpo y la sangre de Jesús. Es más, nosotros tenemos la obligación como pastores, no sé ahora, no sé si habrá cambiado, pero en mi época, cuando yo ministraba la Santa Cena, cuando le daba a un fiel el pan o el jugo o el vino, le decía, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Teníamos obligación de hacerlo. O sea, imagínate si será variable las ramas evangélicas, ¿no? Pero a los evangélicos que niegan esto, la presencia real de Cristo, bueno, hay que recomendarles que lean también un poco la historia de la iglesia y qué creían los padres de la iglesia y qué movimientos, digamos, sectarios había en la época que negaban esto también. Entonces es un poco de reflexionar, ¿no? Sí, interesante. Vamos a la otra. Dame un minuto. La entrevista. Me encanta eso. Me siento que estoy en la radio. Ah, te gusta, tengo. Aquí vamos a entrar en un tema, yo creo que con lo que es el sacramento del bautismo. Déjame decir algo. Si alguien quiere dar algún comentario o alguna pregunta, lo puede hacer, que estaremos leyendo su pregunta o su comentario en el aire. Claro. Sí, decimos, vamos ahora, el amor cristiano, matrimonio, es otro sacramento, ¿no? Para nosotros la Iglesia Católica es otro sacramento. Ya no con ustedes los luteranos no hay problema con la Eucaristía. Quizás no haya mucho problema con lo que es la confesión. Tampoco hay problema con el bautismo, porque ustedes lo consideran, en algunas regiones lo consideran los tres como sacramento, en otros no. ¿Ves? Sí, por ejemplo, hablaste sobre la confirmación, que para nosotros no es un sacramento, pero también la practicamos. Y ahora viene el matrimonio. El matrimonio para la Iglesia Católica es un sacramento, y no necesariamente porque es el método que Dios utilizó desde su comienzo en Génesis con respecto a la procreación, sino por el cumplimiento perfecto que le da a esto del matrimonio por Cristo. Y eso por esa razón es que nosotros, acuérdate que los sacramentos es algo sagrado, donde hay plenitud dentro de Cristo mismo. O sea, que dentro del cristianismo hay una plenitud por Cristo mismo y causa algo dentro de la persona para poder vivir esa vida cristiana. Y nosotros consideramos que el matrimonio es un sacramento porque causa algo que ya van a ver así por encimita, van a ver qué es lo que causa dentro de esa vida cristiana, y créanme que es excelente. A mí me encanta. A mí me encanta. Miren, un paréntesis. Cuando yo tenía mis 16, por mi cabecita, 16, 18 años, por mi cabecita no tenía el concepto del matrimonio. No querían saber ni lo que es matrimonio. Tenía novia, pero no tenía la idea de casarme. ¿Entiendes? La idea que yo estaba teniendo en ese momento era para irme al ministerio sacerdotal. Mira vos. Sí, yo decía, bueno, no me interesa el matrimonio. Vos fíjate que en la iglesia ortodoxa, igual que en la iglesia luterana, los sacerdotes pueden contraer matrimonio, ¿no? Claro, no. Y en la iglesia católica también, en el rito oriental. ¿Ves? En el rito oriental. Sí, la iglesia católica permite sacerdotes casados, pero en los 23 ritos orientales que hay, que son los demás ritos, que es de la iglesia católica, pertenecen a la iglesia católica, se permiten el casamiento. Solamente la iglesia latina, o sea, en el rito latino, es que no se está permitiendo porque solamente aceptan a aquellos que tienen el don del celibato. Pero eso es otro tema que podemos hablar. Bien. Pero yo, como decía dentro de mí, bueno, yo creo que yo tengo el don del celibato porque a mí no me interesa, o sea, no me interesaba el matrimonio. Hasta esta muchacha, con ese pelo largo, hermoso, le llegaba hasta las... Ahí dijiste, no tengo el don del celibato. Aquí yo dije, no, ya fue amor a primera vista. Yo la vi, de verdad, me enamoré. Algo bien extraño porque mi perspectiva de la mujer era mucho más americanizada. Ojos azules, pelo rubio, ¿sabes? Claro, esa era la novia que yo quería tener.
Vuelas un moreno pretencioso, por así decirlo. Sí. Entonces, yo que era feo y ahora soy más feo todavía, yo decía, bueno, no tengo alcance para estas personas, pero yo veo esas muchachitas semicoreanas con los ojitos rasgaditos, desgraciadamente es americana, la veo y me enamoré, o sea, me enamoré. Y yo dije, Ella, wow. disculpa que te pregunte, ¿ella es católica también? No, era pentecostal. Era pentecostal, mirá. Era Le pentecostal. robaste, no, con razón que te odian los evangélicos. Le robaste una oveja, con razón. Estás en el horno, Mónico. Ella y yo, cuando estábamos de novio, nosotros, es para que ustedes vean cómo el sacramento del matrimonio nos lleva a esa vida cristiana, o sea, a esa vida de relación con Cristo. Y estoy haciéndolo con ejemplos de lo que a mí me pasó. Cuando estábamos de noviazgo, nosotros tenemos un diálogo muy abierto. O sea, dentro de lo que es el noviazgo debe de existir un diálogo bien abierto. O sea, sacar todo lo que tú tengas, incluso las debilidades que tú tengas. Ajá, claro. Y yo le decía, bueno, yo tengo un problema con nuestra relación. Y es que yo quisiera casarme por la iglesia católica. Ella me dijo, yo quiero casarme por la iglesia pentecostal. Porque la iglesia que, aunque ella fue bautizada y hizo la primera comunión en la iglesia católica, pero toda su vida en su conocimiento pentecostal. Sí, más o menos fue lo que me pasó a mí. Yo fui bautizado en la iglesia católica romana, pero después yo era pentecostal. Cuando yo entré en comunión, ¿no? O sea, cuando nos confirmaron en la iglesia luterana, que de ahí recibimos nuestra confirmación, a mí me reconocieron mi bautismo de la iglesia católica, no el de la iglesia pentecostal. Entonces, mi diploma de confirmación trae la fecha del bautismo 1979. Tú eres un nene. Y no puedo decir nada. Aquí nosotros tuvimos un matrimonio que se convirtieron a la iglesia católica de la iglesia luterana. Y lo único que le hicieron a ellos, si no mal me acuerdo, fue el encendido de la vela, porque yo creo que hasta el crisma, o sea, la unción del aceite y todo, se lo consideraron. O sea, claro. La vela, nada más. Ellos consideraron todo del luterano, del bautismo luterano, como un bautismo legítimo. Así lo consideraron. Nosotros lo consideramos así. El asunto está que cuando yo la conocí a ella y tuvimos ese problema, comenzamos. El matrimonio iba a ser en 3 años, dentro de 3 años. Tuvimos que pasarlo 1 año más. Porque en 1 año nosotros nos juntábamos y leíamos las Santas Escrituras. Y cualquier duda, yo le preguntaba al pastor y ella le preguntaba al sacerdote. ¿Entiendes? Claro. Por 1 año. Casi terminando el año me dice, seguro me voy a casar por la iglesia católica. Y yo, ¿cómo? Sí, ya estoy seguro que me voy a casar por la iglesia católica. Pues perfecto. Cogimos un cursito, que es un cursito de matrimonio, que nos da la iglesia católica, siempre se da ese cursito de matrimonio para poder tener una relación plena, que incluso, eso lo has pasado, tú eres que eres casado, por aplastar una pasta por el lado que no te gusta a tu esposa, vas a tener problemas. ¿Ok? Tenga cuidado todo. Eso nos enseñan en ese diálogo. Mira, yo siempre digo, ¿querés un matrimonio en paz? Hacele caso a tu esposa. Yo no le hago caso casi nunca, por eso que no tengo un matrimonio en paz. Claro, no, ya te sabes, ya tienes experiencia, ya tienes experiencia. Aunque no tenga la razón, pero tienes experiencia. Aunque ella no tiene la razón, tú tienes que decir, sí, mi amor. Sí, no, está bien. Sí. Eso es entrar entre hombres. Nadie lo va a saber. Bueno, decime. Sí, dale. Nos casaron y todo, y hasta el son de hoy, como yo le dije a ella, aquí quien va a mandar es Cristo. Cristo es el que va a mandar en nuestras vidas. Y hasta el son de hoy, gracias a Dios, tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero seguimos unidos. Y aquí vamos a entrar lo que sucede en el matrimonio. Sin destruir nada de esos valores humanos, la ley de Cristo ha venido a dar al matrimonio una nueva dignidad de elevación infinita. ¿Ves? Por eso que nosotros lo consideramos como un sacramento. Incluso el matrimonio válido en la iglesia es el que se hace con el testigo, que en este caso sería el presbítero o el diácono. Todo va a depender. A su vez, Cristo venido
no para abolir la ley, sino para conducir a todos los seres del universo a su perfección suprema, ha elevado el contrato del matrimonio a la dignidad de sacramento, símbolo y fuente de la gracia. Y aquí viene la explicación por qué razón. El pensamiento cristiano debe ser a San Pablo la revelación de ese simbolismo tan audaz que nos descubre en la intimidad de los esposos del signo de la unión de Cristo con su iglesia. Y es por eso que es elevado a sacramento. Como con los otros sacramentos, un triple simbolismo relaciona el matrimonio con el misterio de Cristo. Nos recuerda la dilección suprema del crucificado muriendo por su esposa, la iglesia. Significa el sentido profundo del amor conyugal entre los cristianos, un amor a imagen del de Cristo por su iglesia y a imitación suya. El don de sí hasta morir por ella prefigura, en fin, la unión consumada de Cristo con su iglesia en los esplendores de la gloria. Así al menos espiritual de los sacramentos, por sus efectos en el alma, lo sobrepuja a todo por la sublime audacia de su simbolismo. Nada en el mundo traduce con más fuerza el amor ardiente de Cristo por su iglesia como la apasionada ternura que mantiene unidos al hombre y a la mujer en una sola carne. Como los otros sacramentos de la nueva ley, el matrimonio es a la vez signo y causa de la gracia. Es por esta unión de Cristo con la iglesia que se ha elevado el matrimonio a sacramento. Es por esa razón, señores, que la mujer debe ser tratada como Cristo trata de la iglesia. Así de sencillo. Exactamente. Es por eso. Imagínate, yo siempre digo una cosa, ¿no? Cristo o Dios demanda que la mujer, ¿no?, se sujete a su marido, que lo respete, etcétera, etcétera. Pero Cristo le demanda algo más comprometedor y más grande al hombre. Porque al hombre le dice que tienes que dar su vida por tu mujer, por tu esposa. O sea, a veces están esos movimientos seculares que acusan a la iglesia de machista. Ay, ¿cómo? O a la Biblia de machista. Mirá cómo dice que la mujer tiene que sujetarse. No entienden en qué sentido sujetarse. No lo entienden. Esto tiene un desarrollo. Pero si uno mira fríamente el texto, Cristo le está diciendo, te está diciendo a vos, Mónico, si vos tenés que dar tu vida por tu mujer, tenés que hacerlo. Así es. Entonces, ¿quién lleva el peso más? ¿Quién lleva el peso más grande? El hombre. El hombre. Pero mira, mi esposa está escribiendo. Ah. Yo sabía que me la iba. Lo puede coger. A ver qué dice. Dice, qué pena no tuve ese cursillo, dice. Soy la esposa. Lo puede coger todavía. El curso José puede María. darse. El curso está para personas que no son de católicos. Se le dan ese curso. Es un curso interesante. No, pero yo sé en qué sentido me lo está diciendo. Yo sé en qué sentido me lo está diciendo. No digo nada. Pero bueno, vamos a tener a Mayra también en cualquier momento acá en la programación. Bueno, ustedes lo tienen esto como un sacramento. Nosotros diferimos porque entendemos que la institución del matrimonio es antes de la iglesia y es una institución universal, ¿no? Y creemos que esto es una analogía que Pablo usa para explicar, ¿no?, a los cristianos cómo uno, principalmente al hombre, cómo uno tiene que hacer en el matrimonio, cómo tratar a su mujer. Remarco esto no en el sentido de debatir contigo, sino también un poco contraponer la postura de la iglesia en este caso a la que yo pertenezco, que es la iglesia luterana, la congregación San Pablo, aquí en la ciudad de Montevideo, en el barrio del Prado. Imagínate, Mónico, que nosotros ahora estamos en Minas, en un departamento de Uruguay. Y bueno, una vez por mes, porque así podemos, vamos, viajamos y participamos. Y para nosotros es algo sublime, de verdad. Sí, ¿no?
me imagino. Yo hoy por hoy que entiendo la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia, que la iglesia luterana mantiene esa tradición cristiana, para mí es algo sublime, ir a recibir de Cristo. Contrariamente a lo que nos enseñaban antes que íbamos a dar, pero hoy recibimos o damos lo que hemos recibido en la cruz. No sé si tiene algo más para agregar, Mónico. No detalles más. Sí. La Iglesia Católica, por el ser un sacramento, el matrimonio, no reconoce el matrimonio civil. Ajá. No lo reconoce. Incluso consideramos el matrimonio civil como un método de fornicación. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso ante Dios. Ante Dios. Ante aquel que en persona de Cristo está presenciando ese compromiso, porque estamos hablando del presbítero. En persona de Cristo, delante de Cristo, tiene que presenciar. Incluso ya este tipo de sacramento se estaba practicando ya en el pueblo judío. Fíjate que el pueblo judío no se hacía una boda si no estaba presente el sacerdote, digamos. Sacerdote, sí, o un representante, sacerdote mismo, no estaba presente, aunque las fiestas duraban un montón, era una ruina. Te ibas a casar en aquel tiempo y lo pensabas 80 veces. 7 días de fiesta, está loco. En nosotros 4 horas, 5 horas, nos arruinan, imagínate. Imagínate en aquel tiempo, ¿no? ¿Te vas a casar, mijo? No, deja que estoy juntando plata todavía, para un poco. Bueno. Y también el matrimonio de otras denominaciones lo consideramos dependiendo de la denominación. Por lo menos consideramos matrimonio y lo que es la luterana y la ortodoxa, si no más me acuerdo, porque cuando llegaron aquí a la Iglesia Católica, el matrimonio que tenía el luterano, solamente se terminó de hacer el rito del matrimonio, nada más. No. Se reconoció ese matrimonio como un sacramento, ¿entiendes? Aunque dentro del luteranismo no lo consideran como sacramento, no lo consideramos, pero se les reconoció como un sacramento. Vuelvo, repito, es mayormente aunque nosotros sabemos que el matrimonio viene desde el Viejo Testamento, lo que consideramos es la plenitud, la perfección que hace Cristo con respecto, y a través de Pablo, con respecto a ese matrimonio. Incluso no consideramos el divorcio. Ajá. No lo consideramos. ¿Por qué? Por esta misma relación exactamente. De Cristo con la iglesia. O sea, imagínate Cristo separándose de la iglesia. O sea, es algo fuerte. Sí. ¿Entiendes? Y en el caso que haya infidelidad o ¿cómo toman ese tema? Eso va a depender porque hay distintos casos. O sea, hay distintos casos. Siempre se toma como el caso de Cristo con la iglesia. La iglesia ha sido infiel o de eso. O sea, se busca la forma de cómo subyagar o cómo poder compaginar qué pasó, qué sucedió. Por eso es que hay psicólogos y hay todo dentro de la iglesia para eso. ¿Entiendes? Ahí. Sí, es un tema bastante complejo. Porque ahora, imagínate, porque pensá esto, ¿no? Yo pienso como hombre, y capaz que estoy equivocado en mi pensamiento, pero creo que es más fácil que una mujer perdone una infidelidad a que un hombre perdone una infidelidad. Capaz que nos pega más en nuestro orgullo. No quiere decir que sea así en términos generales, pero capaz que le pesa más al hombre en su orgullo, ¿no? O en el que... es un tema complejo. No me gustaría, de verdad, no me gustaría estar en esos zapatos. Para nada. Poniendo un paréntesis. Nosotros mi esposo y yo tenemos un juego siempre con respecto a eso. Mi esposa le encanta. Ella le fascina ver a John Travolta. Bueno, no ahora, pero le fascina ver a John Travolta. Y sale y me dice, si viene John Travolta por ahí, tú te divorcio de ti por unos cuantos momentos y me voy con John Travolta. Así me dice. Yo estoy fanático de Sandra Bullock. A mí me encanta Sandra Bullock. Es hermosísima. Incluso mi esposa se llama Sandra. Mira. Y yo le digo, si viene Sandra Bullock por ahí, yo me voy con ella. Y estamos un ratito y cenamos con ella. Pero lo hacemos en forma de juego. No significa que yo estoy atrayéndome con ella. Obviamente, sí, se entiende. En forma de juego. Por esa razón yo te digo que va a depender
de ciertos, o sea, va a depender de qué, porque posiblemente el hombre o la mujer lo hace como un juego, ¿entiendes? Y hay personas que son tóxicas. O sea, que tú no puedes, tú tienes que ir con unas gringolas y no puedes mirar ni para los lados, ¿entiendes? Y eso puede causar una separación, ¿entiendes? Y eso se tiene que atender. Ahora bien, hay casos en donde la persona es coartada, obligada, tanto emocional como por exterior, para ir al matrimonio, ¿entiendes? Por ejemplo, está embarazada una muchacha de ese muchacho y entre los padres dicen, no, hay que casarlos. Claro, claro, claro. Y se casan por la iglesia, hacen todo y están felizmente y se llegan a dar cuenta de que no eran para ellos. La iglesia puede hacer una investigación y anular, no divorciar, sino anular ese matrimonio. Porque está siendo obligado, fue por una coacción. Claro, es diferente anular algo que divorciar algo. Son cosas muy diferentes. Bueno, si querés, entramos en otro sacramento. Claro que sí, vamos al otro. Un momento con la verdad de Dios. Bueno, también invitamos a que sigan comentando o si quieren participar del chat, también lo pueden hacer siempre que sea con respeto, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a todos, seguimos en plenitud hoy hablando con nuestro hermano Mónico sobre los 7 sacramentos. Obviamente que yo como luterano discrepo en algunos de ellos, pero estamos acá para conocer de primera mano y después sacar nuestras conclusiones. Igual le digo a Mónico que se haga luterano, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, seguimos, Mónico. Sacramento del orden. Este es el otro sacramento que nosotros lo tenemos. Recuerden que el sacramento es la relación que tiene la gracia misma de Cristo con la persona y es un signo visible para evidenciar algo que ocurre dentro de la persona o en la persona misma. Está el sacramento del orden, que es el sacramento del ministerio sacerdotal. Y subrayo un ministerio porque aunque nosotros, todo el pueblo cristiano, somos sacerdotes, hay unos que se encargan de ministrar el sacerdocio dentro de la iglesia. Y esto nosotros lo conocemos como el orden del sacramento, el sacramento del orden, porque es una orden de Cristo mismo. ¿Ven? Es una orden de Cristo. Vamos a ver rapidito de qué se trata. En el mismo libro que estoy utilizando, aquí están las páginas 194, 195 y 196. A fin de aplicar a los hombres hasta el fin de los tiempos los méritos infinitos de su sangre redentora, Jesús ha dotado a su iglesia de todos sus poderes de Cristo, sacerdocio, sacrificador y santificador, realeza encargada de dirigir y gobernar el pueblo de Dios. Por eso que en el bautismo, cuando nos bautizan, dice tú eres sacerdote y rey. Así nos dicen, tú eres sacerdote y rey. Bien. No se debe concebir el sacerdocio real de la iglesia como sumándose al sacerdocio de Cristo, como la cabeza y los miembros de un mismo cuerpo místico. Cristo y su iglesia no hacen sino uno. La iglesia es Cristo continuado y difundido a través de los siglos, como Cristo la cabeza y el cuerpo Cristo. No pueden estar separados. Para conducirlo a los pueblos a la vida de la Trinidad, un solo sacrificio, el de Cristo, hecho sacramentalmente presente por los ministros de la iglesia, que es lo que estaba diciendo tú ahorita sobre la Eucaristía o la cena del Señor. Un solo culto que pasa enteramente por el alma sacerdotal de Cristo para gloria del Padre y la redención del mundo. Una sola iglesia, una sola vida, la de la Trinidad que se derrama en el Cristo total. El sacerdocio cristiano tiene como elemento constitutivo el carácter sacramental que imprime en nuestras almas de sacerdotes una inefable configuración con Cristo, comunicándonos todos los poderes sacerdotales del Verbo encarnado. Esto debe entenderse con todo el vigor y el realismo que la fe nos descubre en los otros misterios cristianos. Así, voy por aquí, como la gracia santificante transforma nuestro ser y todas nuestras facultades hasta volverlas deiformes, o sea, estamos hablando de la deificación del alma, y capaces de participar de la vida íntima de la Santísima Trinidad. Asimismo, el carácter sacerdotal acuña nuestra alma con la
efigie de Cristo sacerdote, permitiendo a nuestra inteligencia ser un instrumento consciente de su sacerdocio y asociando a la iglesia eterna por el sacerdote a los actos personales de la religión del Verbo encarnado. En otras palabras, el sacramento es conferido a todos los feligreses. Todo el sacramento del orden, el sacramento sacerdotal es conferido a todos por medio del bautismo. ¿Y por qué razón? Porque hay una relación entre Cristo y el cuerpo. Por tanto, es sagrado. Si hay una relación entre Cristo y el cuerpo y todos somos sacerdotes y somos reyes, es sacramentado, sagrado. Por eso es que hay algunos pentecostales que dicen, te has metido, que dicen bien fanáticos, te has metido con un hijo de Dios. Los hijos de Dios no te puedes meter con ellos. Es un tipo de sacramento, ellos lo consideran así. Yo a veces le digo a mi esposa en broma, porque me dice, pero vos soy hijo del rey, no te hagas problema. Estás sacramentando en sí, estás haciendo sagrado eso que te ocurrió. Y los textos favoritos que nosotros utilizamos, bueno, aquí está el catecismo. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles siguen siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico, comprende 3 grados. Dentro del ministerio comprende 3 grados, que es el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Para nosotros, bueno, en sí comienza con 4 ministerios apostólicos, que es el apóstol, el obispo, el presbítero y el diácono, que para nosotros lo consideramos a ellos pastores. Obviamente los apóstoles ya fallecieron. Quien continúa el ministerio apostólico como supervisor son los obispos, los supervisores. Después siguen los presbíteros y los diáconos. Esos 3 ministerios apostólicos son los que nosotros llamamos apóstoles. Dentro de ellos hay unas divisiones también que es considerado por las responsabilidades que tienen, que son los cardenales, los párrocos, todos esos por los oficios dentro de lo que tienen. Sacerdote vendría a ser presbítero, ¿no? Sí, incluso los obispos son sacerdotes también, son todos sacerdotes. Claro. Pero o sea, nosotros tenemos también obispos, como te decía, sacerdotes conocidos como reverendo o pastor, sí. Y también los diáconos y las diaconisas, ¿no? Que participan de ese ministerio. Para nosotros no es un sacramento, sino que es un orden ministerial, así es como lo conocemos. Sí. Y fíjate qué interesante que le dicen orden. O sea, por eso nosotros le decimos sacramento de orden. Entonces, los textos bíblicos, aquí está Isaías 66, 18, 21, donde cuando esto es una tipología, donde dice que de entre los paganos, ¿ve? Cuando dice aquí, y yo elegiré de entre ellos, ¿de quién? Los paganos que están buscados de estas tribus de Put, Lud, Mosac, Ros, Udal, van a coger sacerdotes y levitas. Obviamente, estos levitas que están hablando aquí no son levitas de la tribu de Leví. Está hablando sobre un ministerio sacerdotal. ¿Ve? Levitas, lo que hacían los levitas era ministerial. Todo el pueblo de Israel era sacerdote. Todo el pueblo de Israel era sacerdote. Pero habían unos sacerdotes que ministraban, que se encargaban del culto. Ellos son los levitas. Por eso es que aquí, prefiguradamente, cuando dice levita, hace referencia a ese ministerio sacerdotal. Y esto lo acuña, lo coge el mismo Pablo en Romanos 15, 16, que está allá abajito, ese texto. Fíjate qué interesante, porque él lo está cogiendo. Él dice, para ser ministro de Cristo, Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles, ¿ve? Ofrenda a los gentiles, sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Está ofreciendo a los gentiles como un ministro sacerdotal. Él lo toma, Isaías 66, esa profecía, para así, hablando de que él es un ministro sacerdotal. Incluso la palabra que utiliza ahí, ministrando, dice, para ser ministro, es liturgo. Liturgo. O sea, está haciendo una liturgia ahí. Ya la liturgia existía. Y tenemos también el texto de Juan 20, 21, 23. Bien. Y aquí hay padres de la iglesia donde habla sobre ese ministerio sacerdotal. Irineo dice, y todos los apóstoles del Señor son sacerdotes
que no heredan aquí ni tierra ni casa, sino que sirven a Dios y al altar continuamente. ¿Ves? Hablando de Irineo, Cipriano de Cartago, Cirilo de Jerusalén, y son muchos más que hablan sobre ese ministerio. Muy bien. Buenísimo, Mónico. La verdad que no sé si nos queda alguno más. La unción de los enfermos, ¿no? Dame un segundo. Dame un segundo que ya sé. Estás en plenitud. Bueno, mirá, si podés resumirlo en 3 minutos, te agradezco. Claro. Este es el sacramento de la extrema unción o el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento está relacionado con el sacramento de la confesión, el sacramento del perdón de los pecados. Y esto lo dice Santiago, cuando dice, si tienen unos enfermos, vayan y lleven a los presbíteros, oren por ellos, un jalón con aceite, y si tienen algún pecado, les será perdonado. O sea, ya aquí, este enfermo que está postrado en cama, no es necesario que confiese su pecado. Fíjate que no están confesando, sino con el hecho de ir al presbítero, orar y ungirlo con aceite, ya se le están tomando, porque obviamente tiene que pedirlo él. Claro. Se le está tomando conscientemente de que está arrepentido de sus pecados y se le perdonan sus pecados. El presbítero en este momento, que es el ministro sacerdotal, se le perdona los pecados. Y hay textos bíblicos, como dije, de Santiago, que hablan sobre esto. ¿Ves? Ese es el resumen mayormente, esa es la relación que dice nuestra partida hacia Cristo. Pues ya tenemos una partida que es lo que se conoce la justificación final, según nosotros. Esa partida a Cristo, ese perdón final nos lleva a ir a Cristo. Obviamente, como es una penitencia, quizás a lo mejor no te da tiempo para hacer la penitencia. La penitencia es lo que nosotros conocemos también como indulgencia y todas esas cuestiones. Pero bueno, eso es otro tema. Porque recordemos que Cristo perdona tus pecados, pero tú tienes que reparar el daño que hiciste. Claro, claro. ¿Entiendes? Eso es lo que llamamos la penitencia. Esa es la penitencia. Por tanto, si esta persona está moribunda y está confesando sus pecados, que puede ser que algunos los confiesen, otros no, tiene que terminar esa penitencia. Y por esa razón es que tenemos lo que se llama el purgatorio, que también es bíblico. Solamente los que van al purgatorio son los salvos. Sí, sí, eso se entiende, sí. No es una segunda oportunidad, pero es porque tienen que terminar esa penitencia. Eso es lo que se conoce la santificación final. Fíjate que el tú hacer reparación es santificarte, porque estás reparando, estás cayendo otra vez, te arrepentiste, pero reparas ese daño, pides perdón a la persona que hiciste, porque hay veces que los daños no puedes repararlos, pero con que la persona te perdone y te diga, si estás perdonado, estás reparando el daño. ¿Entiendes? Ajá. Reparaste el daño, estás siendo santificado. ¿Ves? Y por esa razón es que creemos que al final de tus vidas, en el más allá, existe ese proceso, ese último momento que se conoce la santificación final. Algunos lo llaman con el juicio de purificación. Sí. De purificación. Muy bien. Esto es lo que se conoce como el sacramento de la unción de la unción de la. Bueno, Mónico, la verdad que te agradezco. Me gustaría seguir esta charla, pero tengo que pasar por la oficina donde trabajo. Y Yo lo quité, no te preocupes. No, está bien, está bien. Y la verdad que se me ha cortado el tiempo. Sí, Mónico, gracias, infinitamente gracias. Y bueno, el video va a quedar subido en YouTube. Obviamente que capaz que lo edite porque hay 20 minutos que hablo yo solo, o sea, se van a aburrir, pero lo voy a editar para que lo puedan ver. Y nada. ¿Tengo permiso después de 2 o 3 días subirlo a Huella Católica? Sí. Espera que lo edite y ahí si querés subirlo ahora, pero tiene 20 minutos. Nosotros siempre le damos tiempo a la persona que es el encargado del video para que tenga vista, tú sabes. Le damos tiempo. Y después lo subimos a Huella. Nosotros subimos como algo de catequesis. Está bien. Yo lo edito y ahí yo ya lo publico y ahí seguramente que lo puedes pasar cuando quieras. Mónico, te esperamos para otro tema que seguramente vamos a tener más adelante. Y nada, estamos recién iniciando nuestro canal. Bueno, le pedimos a las personas que vean este video que puedan suscribirse, que pueden darle me gusta y también compartir.
la visión de plenitud es mostrar a Cristo, nada más, mostrar a Cristo. Después, bueno, el Espíritu Santo se encargará de guiar a cada quien a su puerto, ¿verdad? Mónico, nada, muchas gracias y bueno, si querés, saluda a la audiencia. No, gracias por invitarme a tu espléndido canal, un canal muy interesante que por cierto ya me ha enviado 2 videos y están buenísimos el canal. Y pues no, darle gracias a todos ustedes, a los que vayan a ver este video, los que están viéndolo también. Sin más decir, agradezco a Cristo y al Señor Jesucristo, pues obviamente por permitirme levantarme temprano. Permitirme levantar temprano y no hacer perder el tiempo al hermano aquí, que obviamente por unas cuestiones de mal comunicación con el tiempo. Y yo seguí hablando y ya Mónico, digo, y Mónico nada. ¿Sí? Algo acá está pasando, decía yo. Algo está pasando. Pues estoy acá con la remera de Uruguay, ¿eh? Sí, no, yo siempre, aquí en Puerto Rico nos pasamos así. Y acá estoy con el gorrito de Argentina. Esto tiene una historia. Soy uruguayo, pero me crié en Argentina. Mi segunda patria es la República Argentina, la cual amo de todo corazón. Mi esposa... No, vos sabés que cuando juego Uruguay-Argentina, no, obviamente quiero que gane Uruguay, pero si gana Argentina, es más, salió campeón Argentina, yo estaba contentazo. Mi esposa, que no le gustan mucho los porteños, le digo, desgraciadamente te casaste con un porteño. Pero bueno, yo lamentablemente no es que no me gusta el deporte del fútbol o de balompié. Sí los veo, pero yo soy más baloncelista y fútbol americano. Me encanta el fútbol americano. Claro, pero también pasa un poco por la cultura americana que ustedes tienen, ¿no? Pero mi hijo tuvo un tiempo en ese deporte del balompié. En el fútbol, en el soccer. Dicen soccer. Y yo le he hecho. Pero bueno, gracias por invitarme. No te cubro más tiempo. No sin antes decirlo, lo voy a decir. Tengo el permiso, ¿no? Tengo el permiso. Sí, claro, obviamente. Viva Cristo Rey, Santa María siempre Virgen, la vocación de la Virgen del Perpetuo Socorro. Bendiciones a todos. Bueno, gracias, Mónico. Un placer. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Bueno, ahí estaba Mónico, catequista de la Iglesia Católica Romana, hablándonos sobre los 7 sacramentos desde Puerto Rico. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Con mentiras y falsas promesas, el mundo empieza a ver. Se levanta un estandarte, la fe que no ha de tener.